Ser Podcast. ¿Cómo empieza una guerra? Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Estos fueron los 2 tiros de la fortuna, pero el tercer proyectil venía con tan mal fario que... Entró por su ojo izquierdo y salió por la región parietal derecha. Le reventó el cerebro como un globo de peseta. Hay un poema de Robert Burns. Lo han arreglado. El puente de Talavera. Y qué bonito, señores, que le han quedado. Llegamos a la conclusión de que el problema es el tardocapitalismo. Estaba en la residencia de estudiantes y un amigo arrojó un periódico sobre la mesa. La prensa. ¡Qué maravilla! Lee esto. Es un drama difícil de inventar. El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Hoy en los estudios de Radio Valencia. Eugenio, buenas tardes, bona vesprada. Prada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eugenio. ¿Cómo estás portado bien este año? ¿Esperas algo consistente para hoy o no? Uy, ese ¿a qué me ha sonado ese Está pensando. Me he portado bien hasta el día de hoy porque estoy aquí enviando unos últimos WhatsApps a tipo de carta de Reyes porque a ver si me hacen caso. Alguna cosa que se me ha olvidado pedir, pero yo creo que me he portado bastante bien. Bueno, oye, estamos en una tarde-noche muy especial, seguramente la noche más mágica de todo el año y por lo tanto tenemos que conectar con un universo al que no nos habíamos asomado todavía en este Club de la Escucha, que es el universo del podcast infantil. Ojo, no es un podcast escrito por adultos para niños, no, son historias imaginadas por los propios niños, incluso con su propia banda sonora. Imagina que vas montado en un dragón, o que puedes conversar con las hormigas, o que juegas con la luna y las estrellas, al ladrón y el policía, o que duermes en una cometa y el viento te lleva a viajar hacia otro planeta. Cuentásticos, donde puedes contar la historia que tú quieras. Eugenio, Cuentásticos. Ay, es que me hace mucha ilusión, me meto dentrísimo de esta historia, porque... El mundo, por ejemplo, de la literatura infantil, creo yo que siempre se considera como un género menor, ¿no? Nunca se le da el suficiente cariño, cuando yo creo que es muy difícil acceder al mundo de los niños, tener esa imaginación. Conectar. Sí, no haber dejado que el cinismo o que el peso de los días de la vida adulta pues te haya amargado lo suficiente. Y es muy difícil. Y este podcast quería traerlo en esta tarde tan especial, porque precisamente le da la vuelta a eso y acepta que ninguno de nosotros puede conectar con ese mundo y dice, bueno, ¿y si dejamos que ellos escriban estos cuentos y luego nosotros ya a nivel profesional los guionizamos, los sonorizamos? Así que aquí está esta tarde, Cuentásticos. Mira, aquí. Antes de saludar a nuestra invitada, vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir una historia en concreto. Vamos a elegir un episodio. Es una historia que ha escrito una niña, se llama Paula, que tiene 10 años. Bueno, lo escribió con 9 y que arranca de un personaje imaginado, un unicornio, que cumple 11 años y que pide 3 deseos a un hada. Deseo tener los mejores amigos del mundo. 1. Y vivir con ellos la aventura más increíble. 2. Viajar al arco iris. Ir hasta el gran reino del arco iris. 3. Tus deseos serán concedidos. ¡Wow! Una cosita más, Aris. Como no dijiste quiénes querías que fueran tus amigos, tuve que intervenir y elegirlos por vos. Pero no te preocupes. Hice una selección de primera. Un extraterrestre, un director de hotel y no me vas a creer, pero incluí al mismísimo Jerónimo Stilton. ¿Un extraterrestre, un director de hotel y Jerónimo Stilton? Exactamente. ¿No es maravilloso? Vale, si tú lo dices. Ay, pero claro, ya vas a ver. Con un amigo extraterrestre siempre vas a tener cómo transportarte. Con un amigo director de hotel siempre vas a tener dónde alojarte. Y con Jerónimo Stilton siempre vas a tener trato preferencial. Y eso no tiene precio. De eso las estrellas sabemos mucho. Créeme.
Juliana Cabra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida Carlos. a La Ventana. Gracias. Saludamos a la productora ejecutiva de Cuentásticos y lo primero que le trasladamos es que en estos 3 deseos que ha pedido el unicornio, lo del director de hotel, esta mañana cuando lo compartimos con los compañeros de Hoy por Hoy, eso es lo que más les ha chocado. Lo del director de hotel, que es verdad que el hada dice, bueno, tendrás donde alojarte. Yo pensaba, igual a donde se dirigen estos, que ahora veremos dónde hay negocio. Y es algo a contemplar también, ¿no? Precisamente, Carlos, creo que eso de esos 3 personajes fue la chispa que nos llevó a escoger ese cuento para trasladarlo luego a toda esta historia que es el episodio en sí, pero son esas cosas que tienen los niños, ¿no? Esas cosas que son así, sorpresivas, muy originales, creativas, y de ahí es de donde vamos tirando el hilo. ¿Cómo decidís que sean los niños, los propios niños y niñas, los que escriban los relatos? Porque lo más usual, si hablamos de universo infantil, es decir, vamos a pensar historias para ellos, nos adaptamos a su mundo y tal, pero que lo hagan ellos solos, ¿cómo es el casting y los criterios? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la primera temporada en realidad la hicimos a manera de piloto, hicimos una convocatoria a través de un colegio en Barcelona, que es el Betania Patmos. Sí, el Betania. Sí, exacto. Sí. Y ellos nos colaboraron y hicimos esa convocatoria a través de ellos y recibimos 200 cuentos. De esos 200, que los leímos por supuesto todos y que fue una de las partes más emocionantes de todo el proceso, escogimos 10, que son los 10 episodios que tenemos en la temporada. Que duran entre 15 y 20 minutos, o sea, que pasan muy bien, se consumen muy bien. Exactamente. Creo que el más largo que tendrá unos 16 minutos o así, que creo que eso también es importante para mantener la atención de los niños, ¿no? Y esta segunda temporada, o sea, de cara a la segunda temporada, sí que vamos a hacer una convocatoria abierta a todo el público. Y la idea... Os van a desbordar, ya lo sabes. Bueno, que lo sepas. Esperamos que así sea. Esperamos que así sea. Sí, entonces, esa convocatoria se hace a través de nuestra web, que es www.cuentásticos.com. Es un palabra fantástico, Cuentásticos. Cuentásticos. Está muy bien. No veas lo que nos costó llegar a ese palabra. Pero está muy bien. Pero sí, cuentos fantásticos en audio. Cuentásticos, cuentos fantásticos en audio. Bueno, y la idea entonces es hacer a través de nuestra web esta convocatoria ya abierta a partir de la segunda temporada para que todos los niños que quieran participar puedan enviarnos. ¿Qué franjas de edad o es abierto? Estamos dirigidos entre los 4 y los 11, ¿no? Pero bueno, a los 4 es muy difícil que un niño escriba realmente una historia, pero estamos entre los 12 y los 12 años. Ahí estamos, en ese rango de edad. Yo no sé de Eugenio, pero yo después de escuchar lo que acabamos de escuchar de los 3 deseos y lo de los amigos y tal, y lo del director del hotel y el extraterrestre, yo quiero conocer el momento de encuentro entre Ares y los amigos. A ver. Me quedé dormido. ¿Una solicitud de amistad? Silvestre no terrestre quiere ser tu amigo. ¡Confirmar! ¿Ah? No me digan que me dieron 3 amigos virtuales. ¡Uy! ¡Tatachan! ¡Auch! ¿Pero qué? ¿Estás bien? ¿Has caído del árbol? Bueno, algo así. Aunque esa no era exactamente la idea. Todavía hay algunas cosas de la teletransportación que no termino de entender. Pero estoy bien. Gracias por aceptar mi solicitud de amistad. Yo soy Silvestre, no terrestre. Y tú debes ser Aris. Menos mal que no solo eres un amigo virtual. Así es, soy Aris. Muchísimo gusto. La estrella fugaz me habló de ti y de la divertida aventura que tenemos por delante. Así que no se hable más. ¿Tienes listas tus cosas para el viaje? Solo mi mochila con unas cuantas zanahorias, un par de fresas y mi móvil. ¿Pero a dónde vamos? ¿Y cómo? Lo primero será reunirnos con mi buen amigo Pepe Posada del Pino, director de la universalmente conocida cadena de hoteles La Posada del Pino. Él sabe mucho de viajes, así que seguramente su ayuda nos vendrá muy bien. ¿Y cómo nos vamos a ir? De eso no te preocupes, que me encargo yo. Tú solo sujeta bien tu mochila porque nunca se sabe cómo vamos a aterrizar. Entendido. A la cuenta de 3, ¿ok? 1, 2 y 3. Vaya,
Sigo sin entender qué es lo que falla. Silvestre como ingeniero tampoco sería lo mejor del mundo, ¿eh? Ya lo podemos ver. Eugenio. Lo interesante es que los creadores y los responsables de este proyecto, Juliana Cabra y Nicolás Ospina y Juliana Rueda, cuando entras en esta web de cuentasticos.com, lo primero que ponen de sus currículums profesionales es mamá de Jerónimo, Nicolás pone papá de Laia y Juliana Rueda pone mamá de Nico e Ilana. Es importante esto porque, Juliana, yo te quería preguntar, como experta en ser madre, que es algo que yo considero bastante complicado desde que no tengo ninguna experiencia, ¿cómo es posible que hayáis trabajado estos audios, que a nosotros nos fascina escuchar, para niños? Porque yo tengo la sensación desde fuera y con mis sobrinos que es muy difícil quitarles una pantalla de las manos. Entonces, no sé cómo habéis trabajado, cómo habéis pensado el audio para que sea atractivo cuando están tan atiborrados de imágenes. Yo creo, Eugenio, que ahí realmente la magia es... Tú cuando escuchas estos cuentos, estos episodios, es que ves la película en tu cabeza. Ahí está el tema. O sea, creo que cuando hay toda la calidad que hay de por medio de este producto, tanto en el guión, tanto en la música que acompaña, ¿no? La música original, tanto en los sonidos, o sea, en ese diseño sonoro, es que tú te trasladas, o sea, tú estás viendo esa historia, no la estás escuchando, la estás viendo, la estás viviendo, y ahí está la magia del asunto. Juliana, en los fragmentos que hemos escuchado, hemos podido percibir al menos 3 acentos diferentes. Sí. Eso es muy entiendo bueno. Que el tema de la diversidad está calculado, queréis que sea así. Exactamente, esa era una de nuestras apuestas cuando este proyecto nació. En realidad teníamos esa duda, o sea, queríamos hacerlo, pero no estábamos muy seguros, o sea, pensábamos, ¿va a gustar a la gente o no? O sea, ¿es algo que va realmente a llamar la atención o va a echar a la gente para atrás cuando oiga los diferentes acentos? Para nosotros, en el caso de nosotros tres, de Juliana, de Nicolás y el mío propio, es algo muy natural, claro. Porque Juliana y yo somos colombianas y vivimos en España hace 20 años. Nuestros hijos hablan con acento español, claro. Pero claro, van a ver a los abuelos en Colombia y cambian su acento, ¿sabes? Y Nicolás, que vivió aquí también, pero su esposa es argentina. Entonces, ¿me entiendes? En nuestra vida normal, esa mezcla de acentos es lo que vivimos, es lo del día a día, pero no sabíamos cómo iba a ser de cara a la gente. Cuando empezamos a enseñar los episodios a los niños y a las familias que lo hicieron, e incluso en el colegio, empezamos a ver la aceptación de la gente, y uno de los comentarios que más hemos recibido es: nos encanta la mezcla de los acentos porque no sentimos que es atropellada, sentimos que fluye. Es que probablemente además los niños que lo escuchen están mucho más acostumbrados que, por ejemplo, Carlas y yo, a escuchar esta diferencia de acentos, ¿no? Para ellos es mucho porque nuestra más lengua natural. Tiene colores, como el arco iris, que por cierto es al territorio donde se dirigen los viajeros, Aris y sus amigos, y acaban llegando. ¡Wala! Sí, es magia pura. Por todos los planetas. Nunca había visto nada igual. Los colores están formando una imagen. Son letras. Si has llegado hasta aquí, tengo un encargo para ti. Busca los 7 objetos y los colores te mostrarán sus secretos. Pero, ¿qué objetos? Además, ¿cómo un color nos puede revelar un secreto? No lo entiendo. 7 objetos... 7 colores. El arco iris tiene 7 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul claro, azul oscuro y violeta. ¡Eso es! Debemos reunir 7 objetos con los 7 colores del arco iris. Brillante, Aris. Bien hecho. A ver, una fresa para el rojo, una zanahoria para el naranja. Silvestre, pásame una de tus monedas doradas de chocolate para el amarillo. Y el batido de insectos para el verde. Para el azul claro... Pepe, tu gorra. Y el lápiz de la posada del pino para el azul oscuro. Bien, falta el violeta. ¡La piedra! ¡La piedra de Jerónimo! ¡Eso es! ¡El cuarzo violeta! ¡Los tenemos todos!
conseguimos! ¡Hemos llegado al gran reino del arco iris! Mi sueño hecho realidad. Gracias, amigos. No lo hubiera logrado sin ustedes. Gracias a ti, Aris, por invitarnos a hacer parte de esta gran aventura. Yo llegados a este punto, tengo muchísimas ganas, y esto es algo que se ofrece también en la web de Cuentástico, que es muy interesante, conocer qué piensa, qué bulle en la cabeza de los creadores o de las creadoras de estos relatos. Y en el caso del que estamos escuchando, ya ha dicho que es Paula, una niña que hoy tiene 10 años, que lo escribió con 9. Bueno, ¿cómo explicará lo de los personajes? ¿De dónde le habrán surgido? ¿En qué se habrá inspirado? Vamos a verlo. Me llamo Paula, soy de Barcelona y tengo 10 años. Paula, ¿cómo fue que se te ocurrió escoger esos 3 amigos tan particulares para acompañar al unicornio en su viaje? Un extraterrestre, un director de hotel y Jerónimo Stilton. El director de hotel tenía una amiga que se llamaba Jana y tenía su madre y un abuelo, que su abuelo era director de hotel y justamente la tenía como cerquita. Entonces pensé en ella y dije, pues mira, lo voy a poner. Después, el extraterrestre, como que pensé que quedaba bien así con el arco iris y tal. Y el unicornio pensé que con un arco iris tenía que estar. ¿Y Jerónimo Stilton? Muchos niños y niñas leían libros de Jerónimo Stilton y Thea Stilton, entonces pues se me ocurrió ponerlo. ¿Y a ti te gustaría viajar al gran reino del arco iris? A mí sí. ¿Cómo te lo imaginas? De colores, y cuando me lo imaginé, como que chuches de colores, como unicornios y muchas cosas así. ¿Qué fue lo que más te gustó o sorprendió de esta versión de tu cuento? Los sonidos son muy chulos. Cuando la estrella fugaz le dice a los amigos, también es muy gracioso. Y después que me ha gustado mucho que pusieran la frase que puse yo en el papel del extraterrestre. Entre pieza y tuerca, tenemos nuestra nave o algo así. Open up your folding chair next to me. My feet are buried in the sand and there's a breeze. ¿Dónde puede llegar una cabecita como esta, Eugenio? No lo sé. De verdad, o sea... La verdad es que no lo sé, pero yo creo que es muy sagaz el hecho de dejar que sean ellos los que nos descubran, ¿no?, estos cuentos, porque nosotros nunca tenemos, pues eso, toda esa libertad para imaginar tanto y tan enrevesado. Yo, Juliana, os quería preguntar, tenéis una temporada que creo que está a punto de acabar y ya has hablado de una convocatoria abierta. Sí. Si gente que nos esté escuchando o alguien de esos que no han ido a la cabalgata y están escuchando la radio quieren apuntarse a enviar su cuento, ¿qué tienen que hacer? Bueno, es tan sencillo como entrar a nuestra web, cuentásticos.com, y allí en la pestaña de Envíanos tu cuento encontrarán unas pautas súper sencillas y luego un formulario. Obviamente esto tiene que ser diligenciado por un adulto, pero es súper sencillo. Entrando a la web, pestaña Envíanos tu cuento y ahí está. Juliana Cabra, productora ejecutiva de Cuentásticos. Gracias por asomarte a la ventana, este club de la escucha, y felicidades, de verdad. Gracias a ustedes por invitarnos. Qué ilusión. Eugenio Viñas, un abrazo. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho, amigo. Gracias, Eugenio. There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue. Los últimos minutos de esta conversación los he estado siguiendo con una sonrisa enorme en la cara, Mara Torres. Mara, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque hay que recordar que esta noche el Faro... también pisa el territorio infantil. ¿Y de qué manera? Como anunciaste ayer. ¿De qué manera? Sí, es la primera vez en la historia del programa, en 5 años, que vamos a dedicar un programa completo, 2 horas y media, a notas de audio en las que solo hablen niños y niñas.
Entonces, el tema que les hemos puesto es pensar. Han llegado casi 100 notas de audio en diferentes formatos. Pueden hacerse entrevistas entre ellos, pueden opinar directamente, puede que el padre, la madre, la abuela le haga una pregunta y el niño vaya pensando. Te he traído un ejemplo de 3. ¿Las escuchamos? Le decía antes a Juliana que les van a desbordar con lo de los cuentos. No me extrañas, es que ahí está. En cuanto tocas la tecla, ¡pam!, reaccionan. Vamos a escuchar así un ejemplito de 3 notas de audio, a ver. A ver, Mario, hoy el faro va sobre la palabra pensar. ¿Y tú en qué piensas? Mira, a veces pienso en los videojuegos, pero cuando estoy haciendo una manualidad, no pienso en los videojuegos porque estoy concentradísimo y después me sale muy bien la manualidad. Como mi cerebro está dividido en 2, una parte es de los videojuegos y otra parte es del mundo creativo. Y me salen súper bien las manualidades y utilizo cosas fáciles para hacer manualidades. Bueno, ya está. Hola fareros y fareras, soy Leire, de 9 años. Y yo, lo primero que pienso antes de dormir es qué voy a hacer mañana o si tengo algún examen. Me ponen muy nerviosa esas cosas. Y como creo que no me va a dar tiempo y no la voy a poder hacer, me pone muy, muy nerviosa. Buenas noches, que mi abuela me ha dicho que este programa lo hacéis muy tarde. Hola, soy Sergio, tengo 11 años y soy nieto de farera. Yo pienso que en el mundo hay muchísimos tesoros enterrados, pues unas pulseras, joyas de antepasados y cosas así. Yo pienso que si dedicáramos un 25% de nuestra vida a buscar con detectores de metales y más herramientas, podríamos acabar en un futuro siendo millonarios. Bueno, lo dejo ahí. Buenas noches. Lo deja ahí. Es que me ocurre una cosa. Es que es genial, de Estas verdad. reflexiones en boca de un adulto dirías, este ha fumado algo. En cambio, las escuchas en la voz de un niño y dices, coño, tiene toda la lógica del mundo. Sí, Esto último, sí. Y bueno, el de las 2 partes del cerebro ya me parece una cosa Lo más importante, Qué que es bueno lo pensar, que estamos verdad. insistiendo desde que anunciamos este programa, es que dejen que los niños sean espontáneos. Es Sí, decir, sí. Y que lo pero son. con su tiempo. Bueno, hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo. 3, 4, 5 niños, cada uno de su padre y de su madre, de diferentes lugares de España, cuando les preguntas qué es el cole para ti, dicen una cárcel para niños. Pero con esa expresión, cosa que me llama la atención, he dicho, esto debe estar rumoreándose. Porque, ¿no? Esa expresión repetida una y otra vez, porque uno no sabe cómo va llegando la comunicación también a estos lugares. Y entonces, no es que lo diga uno, es que lo dicen 4 o 5. Pero la verdad que lo estamos pasando muy bien. No todos son así. Hay niños muy pequeños, hay niños a los que les cuesta expresarse. Van a entrar todos. Todos, se enrollen, no se enrollen, sean escuetos, van a entrar todos, la Esta verdad. noche el faro pensar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y antes de despedir a Mara, como no lo dirá ella, lo digo yo, este sábado va a recoger uno de los premios de ADE Actual, festival en Logroño, pero además me hace mucha ilusión lo que hizo el jurado. Te dan el premio en la categoría de comunicación por 2 puntos, ahí abro comillas. Su rigurosa trayectoria como periodista cultural, escritora y muy especialmente por cultivar desde su programa El Faro de la cadena SER una radio creativa de proximidad que hace de la entrevista una emocionante herramienta de conocimiento y dignifica cada noche el valor de la palabra. Felicidades, Mara. Sí, enhorabuena. Felicidades, tú más colorada. Bueno, los piropos hay que aceptarlos igual. Felicidades de corazón, de verdad. Chao. Qué bien. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores.
La Ventana en Ser Podcast. La Ventana con Carla Sprancino. La Ventana del Arte. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Con Miquel del Pozo. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this. Bueno, esto que viene ahora, Marta, no sé cómo explicarlo. A ver. Porque tiene mucho de magia. Por lo tanto, nos conecta con esta noche tan especial, la más mágica del año, sin ninguna duda. Y tiene que ver con un hilo de Twitter que Miquel del Pozo ha convertido ya en viral, con un descubrimiento que nos mete además de lleno en el territorio de la curiosidad infantil y que, insisto, no sé cómo explicar porque parece preparado, pero no lo estaba. Miquel del Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carla. Hola, Miquel, ¿cómo estás? Feliz año. A ver, Feliz año. Vamos a ver, la primera pista, para que la tengan los oyentes, es el título de esta canción, que habla de magia, esta canción de Queen. Una especie de magia. Exacto. Y vamos a ir descubriendo poquito a poco lo que ha ocurrido. Y en fin, de verdad. Empieza con la magia de la mirada de los niños, que por eso he traído la canción, pero también he traído la canción porque, si recordáis, esta canción de Queen forma parte de la banda sonora de una película, de la película Los Inmortales. Es verdad. Donde allí había una lucha eterna, sí. Y había un bueno y un malo que se iba preparando esa lucha final. Y bueno, pues sobre la magia de la mirada de los niños y también de esta lucha parece que todo está relacionado. Vale, con el tenemos de la hoy. música, tenemos una película y tenemos un cuadro. Vamos a regresar hoy al Museo Nacional del Prado para situarnos otra vez frente al tríptico del Jardín de las Delicias, del Bosco, de Jeronimus van Aken, al que todo el mundo conoce como el Bosco. A ver, por partes, ¿qué vemos si nos ponemos enfrente de esta obra maestra, Miquel? Lo primero. Este cuadro es un regalo para la vista y para la inteligencia. Es una de las obras más extraordinarias y a la vez enigmáticas de todos los tiempos. Una fiesta para los ojos y para la mente. Para los ojos porque quedamos fascinados, quedamos atrapados mirando esos detalles, las figuras, pero también para la mente porque constantemente nos hace plantear, cuestionarnos qué es lo que estamos viendo. De repente ese detalle, esa figura, vamos a un libro a buscar una interpretación e intentamos ver si coincide con lo que estamos viendo. Es un cuadro para pensar sobre lo que estamos viendo. Rainer Falkenburg propuso como explicación de esta pintura que es una pieza de conversación. Y me parece la mejor definición posible para lo que provoca esa pintura. Nos colocamos delante de ella y nos ponemos a hablar y a señalar con el dedo, maravillados con lo que estamos viendo. Esto lo hemos hecho tú y yo más de una vez. Exacto, hemos estado allí y no te quieres ir porque son Tienes infinitos. que llevarte a Marta un día al Prado. Sí, yo me apunto, pues a la próxima. Es un ejercicio maravilloso. Bueno, tendríamos que ir los tres con los micros y nos colocamos delante y lo contamos. Pues para 2023. Porque es un viaje fascinante. Aunque claro, en el museo lo que nos faltaría sería poder cerrarlo. Claro. Porque lo que estamos viendo es un tríptico, las alas laterales están unidas a la central con unas bisagras y en su día se podía abrir y cerrar. Y para entender la pintura hay que comenzar mirándolo con el tríptico cerrado. Cuando tenemos los laterales cerrados, lo que aparece es una visión de la Tierra, vista desde el espacio, como si nosotros estuviéramos en una nave de la Agencia Espacial Europea y estuviéramos viendo nuestro planeta. Es un mundo peculiar, porque el mundo es esférico, pero la Tierra es plana y está rodeada de agua. Y todo ello es en blanco y negro. Y al lado del globo terráqueo está Dios, que está creando el mundo. Lo que estamos viendo con el tríptico cerrado es el tercer día de la creación. Dios ya ha creado las plantas, pero todavía no ha colocado ni el sol ni la luna, ni tampoco ha creado los animales, ni al primer hombre y la primera mujer.
La magia es cuando abrimos esas puertas y pasamos de ese mundo en blanco y negro. Es que esto está pintado en tonos grises, ¿no? El tríptico cerrado. Es una grisalla, que es habitual en los trípticos que las caras exteriores sean en blanco y negro, en tonos grises, pero es que además aquí juega mucho con ese mundo donde todavía no está el sol y la luna, ¿no? Como ese proceso de creación, y luego abrirlo y descubrir el interior. Pues vamos a la conquista del paraíso. Vamos a entrar dentro del jardín. ¿Qué hay en esos 3 paneles, Miquel? Lo que vemos en las alas laterales parece lo más fácil de identificar. En la izquierda claramente hay una representación del paraíso, del jardín del Edén, sí. Donde Dios acaba de crear a Eva, después sacándole la costilla a Adán. Todo el relato bíblico parece que encaja más o menos con el panel izquierdo. En el derecho, en cambio, tenemos el infierno, claramente donde todas las almas de los condenados son castigadas por una serie de demonios y seres fantásticos. La gran pregunta es, ¿qué es lo que estamos viendo en el panel central? Claro. En esa especie de orgía velada o desvelada de todos esos hombres y mujeres desnudos en posturas maravillosas y acrobáticas, y también esos animales gigantes y las frutas. Y ¿qué es lo que ocurre aquí en el centro? La verdad es que ahí es donde nace la conversación delante del cuadro. Se han planteado muchísimas hipótesis, desde que es el paraíso perdido, lo que perdimos cuando Adán y Eva pecaron. Y esto tiene mucha relación con lo que pasa en el panel de la izquierda, porque en ese paraíso de Adán y Eva, lo que no ha representado el Bosco es ni la tentación ni la expulsión del paraíso, como sí que hizo él en otras pinturas. Por tanto, aquí nos podríamos plantear, ¿y si Adán y Eva no hubieran pecado? ¿Cómo habría sido el mundo? Porque tras crear a Eva les dice, creced y multiplicaros. Multiplicaros en el paraíso sería lo que vemos en el panel central. Todos estaríamos viviendo allí felices, comiendo frutas y disfrutando de la vida y de la carne, tal como se ve en el panel central. Pero claro, una vez has planteado esa hipótesis, te surge la duda. Y si todos viviríamos en el paraíso, ¿por qué está el infierno? Claro, a la porque derecha? alguien se iría al infierno si todos vivimos en ese paraíso. Si nadie pecó y estamos aquí todos felices, ¿por qué está el infierno? Ese es el juego que constantemente siempre nos plantea el Bosco. Parece que la hipótesis no funciona. ¿Y si en vez del paraíso perdido, lo que hay en el panel central fuera el paraíso prometido? Es decir, el cielo al que irán los bienaventurados, los que no sean condenados al infierno, al panel derecho, irán al cielo. Bueno, esa es otra posible hipótesis, otra posible conversación, pero hay muchas. ¿Y si lo que estamos viendo es una utopía? Ya. Una utopía pintada. Pocos años después de que el Bosco pintara este cuadro, Tomás Moro escribió Utopía, donde se imagina un mundo, una isla ideal, donde el mundo funciona de una forma distinta al que nosotros conocemos. ¿Cuál es tu hipótesis, Miquel? No lo sabemos, no tengo una hipótesis, no hay una lectura, porque constantemente hay elementos que parecen contradecirlo o que te plantean nuevas dudas. Ahí está la clave de la pintura, porque si no, en una tarde conversando delante de ella podríamos resolver el enigma, y llevamos 500 años mirándola y hablándola. Por eso es tan fascinante esta obra. Y ahora se nos aparece otro enigma. Y ahí vamos a lo de la magia y al episodio absolutamente inexplicable que contamos hoy en esta ventana del arte. A ver, del Jardín de las Delicias, del Bosco, hemos hablado en varias ocasiones. Tú pronuncias conferencias de vez en cuando en el Prado o en otros lugares. Pero el otro día, en tu estudio, te entra tu hijo de 5 años. No, oyentes, es que esto ha ocurrido así. Entra tu niño de 5 años y descubres, gracias a él,
un monstruo oculto en el Jardín de las Delicias. Algo que yo no había visto nunca y parece que poca gente los había visto, estas dos figuras. Yo estaba preparando una conferencia y tenía en la pantalla una ampliación del lago que hay a los pies de Adán y Eva. En ese panel del paraíso hay un lago con distintos animales. Y yo tenía allí en la pantalla una ampliación. Entró mi hijo y se puso a señalar la pantalla emocionado. Y rápidamente se fue corriendo al comedor y volvió con un libro. Nosotros en casa tenemos un libro infantil maravilloso que se llama El Bosco, de Tae-Jong Kim, un autor indonesio, que es un libro fantástico, es una historia visual de un niño que tropieza con su perro y de repente cae precisamente en ese lago del paraíso del Bosco y vive toda una serie de aventuras con personajes sacados todos de la obra del Bosco. Claro, mi hijo, que tenía muy presente el libro, vio que aquel animal era el del cuento y empezamos a buscarlos. Me lo senté en las rodillas y él señalaba un personaje en el cuento y lo íbamos buscando en los distintos cuadros. Como yo estaba preparando la conferencia, tenía todas las imágenes, bueno, los identificamos a todos. Tal unicornio los personajes blanco, que ¿no? Aparecen. Hay de todo, el unicornio, todos en distintos cuadros, los pájaros, esos animales fantásticos, todos están sacados de la obra del Bosco. Entonces, cuando yo pensaba que ya habíamos terminado, mi hijo me dice: papá, ¿y el malo? ¿Dónde está el malo? Claro, yo enseguida le dije: no, aquí no hay malo, en el cuento hay un malo. En el cuento hay un niño, que el niño no está sacado de la obra del Bosco, y también hay un malo, una especie de cocodrilo con una melena, que persigue, le roba la mochila y una pelota que lleva el niño, y constantemente la aventura es la persecución del niño con ese monstruo. Y yo le dije que el monstruo era una invención del autor del cuento, pero que no aparecía en la pintura. ¿Y? Y justo se lo digo, y yo miro la pantalla y de repente veo el monstruo. Hay un monstruo pintado. Sí, por favor, en el los oyentes que busquen las imágenes, que además están en la cuenta de Twitter de Miquel del Pozo, por favor que las busquen, porque es que es increíble. Hay un monstruo con la boca abierta, con las fauces abiertas, una especie de ballena, cocodrilo, pero es que además de un monstruo o un malo, hay un bueno, o hay otra segunda figura que está luchando con él. Con una espada, con un escudo, y que es una especie de sireno, porque tiene cuerpo de hombre, pero tiene una cola de pez, y lleva un yelmo, lleva un casco de caballero, lleva un escudo en la mano y en la otra lleva un cuchillo o una espada, y está luchando con ese monstruo. O sea, no me lo podía creer. Estaba allí, el malo y el bueno, no los había visto nunca. ¿Pero tú cuántas horas puedes haber estado viendo el Jardín de las Delicias? Muchas. Pero es que además, Carlas, de estos animales de este lago, yo hice una conferencia sobre representaciones de la lectura en obras de arte. Y hablé mucho de un pez monje que hay en este mismo lago, con boca de pato, que está leyendo, que está al lado de estas figuras. Yo me había mirado el lago, lo había explicado y no me había fijado que hay ese monstruo y esa especie de soldado. No lo había visto porque no lo estaba buscando. Estaba buscando otras cosas, estaba identificando los animales. No pensaba en, bueno, ¿y dónde está el malo? Además, estamos en el paraíso. No buscaba una figura amenazante como esa. Y de repente mi hijo que me lo pregunta, y está ahí. Lo podéis ver. My body is a map of LA. I stand straight like an angel with a halo hanging out the Hilton Hotel window, screaming, hey, baby, let's go. My chest, the Sierra Madre. My hips, every high and byway that you trace with your fingertips like a Toyota. Run your hands over me like a Land Rover. La duda que me asalta escuchándote, Miquel, es si esto que contamos hoy en La Ventana del Arte es una anécdota divertida, entrañable, fruto de la curiosidad infantil. Coño, es una noticia, ¿verdad? Quiero decir, tú que has estudiado mucho al Bosco,
¿Tú tienes has encontrado alguna referencia bibliográfica, algo Claro. que alguien hablara de esta especie de sireno que va armado con la espada y el monstruo? No me atrevo a pensar si estamos en el juego infantil o en el descubrimiento. No lo tengo claro, pero sí que tiene mucho sentido que estén estas figuras, y además solo de verlas yo enseguida pensé, estaba preparando la conferencia, acababa de ver hacía poco una imagen muy similar en el tríptico de San Antonio del Bosco, que está en Lisboa. Ajá. Allí se ve perfectamente, hay también un lago y ahí hay una especie de dragón que está luchando también con un caballero que está dentro del agua, que lleva una espada en una mano, un escudo en la otra. En este caso no lleva casco, se ve el rostro que es humano, y las piernas las tiene dentro del agua. Allí no sabemos si es un sireno o no. Por eso le llamamos sireno, que no debe ser lo más adecuado, pero en fin. Pero allí no sabes lo que es, pero sí que hay esa lucha de monstruo y esa figura como humana armada. O sea, enseguida vi esa posible relación. Y claro, me puse a buscar. He leído, no todos los libros, evidentemente, la bibliografía del Bosco es infinita. Pero yo no he encontrado una referencia concreta. No la he encontrado. Eso no quiere decir que no exista. Como colaboro con el museo, también les pregunté al Museo del Prado, ¿tenéis constancia de alguna referencia de estas dos figuras? Y me dijeron lo mismo, no, aunque esto no quiere decir que no exista. Y ahora que ya la has visto, Miquel, ¿qué crees que representa esa lucha? ¿Es el bien contra el mal, como decía tu niño? Claro, yo venía, yo lo encontré pensando en eso, ¿no? El malo del cuento, pues el bien y el mal, que sí que tiene también mucha lógica en el mundo del Bosco, de constantemente las tentaciones de la carne, ese juego, descubrir el demonio. Hay pinturas del Bosco donde un animal sorprende a un ser maléfico que va a hacer algo, y en eso consiste, esa es la moral que nos querían transmitir también en estas pinturas, descubrirlo. Claro, pero lo bueno de compartir el conocimiento es que todos aprendemos. Yo compartí el lunes sorprendido en Twitter lo que vimos, no lo que descubrimos, sino lo que encontramos. Bueno, y la reacción que has provocado en con la eso. pintura. Sí. El hilo se ha hecho viral, pero es que esta misma mañana, y esto es lo fantástico, me ha escrito alguien a través de Twitter, ya que Ucalane utiliza este alias, y me ha mandado una serie de referencias donde en los manuscritos medievales, en los Marginalia, en los márgenes de los manuscritos, que aparecían muchos dibujos, que esto sí se sabe que el Bosco se inspiraba muchas veces en esas miniaturas que aparecían en los manuscritos, aparece representado un ser que se llama Citirón, que es exactamente... Citirón, con Z, Citirón, que es un sireno, un caballero marino que tiene cola de sirena, de pez, cuerpo masculino, va con un yelmo, un casco y una espada en la otra mano. Pues ahí lo tienes. Ahí tenemos una posible referencia, pero ¿por qué la pone el Bosco allí? ¿Y con qué está luchando? Y sobre todo, ¿es importante esto para hacer una lectura del cuadro? Porque esa es la duda que siempre tendremos, siempre con el Bosco. Si un detalle es la clave para una lectura o simplemente es un juego visual. Si aquel animal con cabeza extraña que se está comiendo una rana tiene algún significado o es un simple juego. Los sapos, por ejemplo, los historiadores todos coinciden. El sapo es un símbolo del mal y cuando aparece quiere decir, y hay una lectura. Pero también aparece el búho constantemente en la obra del Bosco y no se ponen de acuerdo nadie si el búho es bueno o malo, si representa al mal o representa a Dios que nos está mirando. ¿Qué significan estas imágenes, estas figuras? O si tienen relación, eso hay que abrirlo ahora, hay que seguir conversando delante del cuadro. No tengo palabras, de verdad. Joder, la ventana del arte, otro día en el paraíso, Miquel.
próximo día que hablemos tienes que haber recopilado ya información para decir de manera rotunda si tu niño puede convertirse en el Indiana Jones del arte. O sea, porque este es un descubrimiento fantástico. Ay, Miquel, un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo. Un besazo, Miquel. Un beso. Qué bien, qué bien. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Think about it. La Ventana en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Tengo yo curiosidad, bueno, siempre la tengo, pero hoy más. Tengo yo curiosidad en una noche tan especial por ver dónde se mete Nieves. Nieves, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes, ¿cuánto tiempo? No te rías, porque esta es la noche de Reyes y en fin, ya nosotros a las 4 al abrir la ventana hemos hablado de ese divertido libro satírico ilustrado que se titula El Mérito. Así que, no te rías, así que yo intuyo, pero solamente intuyo, que dado que el mérito con L, o sea, el emérito, celebra hoy su cumpleaños, algo de Reyes cae. Hombre, seguro, claro. Segurísimo, ¿o no? Claro. ¿O no? Bueno. ¿Cómo no? Vamos, Hoy tenemos que hablar de Reyes, sin más remedio. Sí, sí. No de los magos y tampoco de los majos, porque no hay ninguno. Porque majos no hay ninguno. Que decía que no. Hombre, ¿cómo no íbamos a pasar por alto que hoy cumple 85 el comisionista empadronado en su paraíso de Abu Dhabi, ¿no? Oye, que no pasa nada. Desde aquí mis felicitaciones, sí, Juanca. Claro, que lo cortés no quita lo valiente. Yo le felicito sobre todo por lo bien que nos ha tangado, que lo ha hecho estupendamente, ¿no? Y para más Inri hoy, 5 de enero de 1924... A ver. Miguel de Unamuno, que por esto enlaza todo, y las cosas no son casuales, Miguel de Unamuno dio la primera de las 3 conferencias republicanas contra Alfonso XIII, el abuelo del abudabense o abudabeño, o Abu Dhabi, y contra su colega, el golpista Miguel Primo de Rivera, ¿no? Porque ya sabes que es tradición en este país el colegueo entre dictadores y reyes, ¿no? Aquellas 3 conferencias, las 3 en Bilbao, llevaron al escritor Miguel de Unamuno directamente al destierro. Condenaron a destierro, sí. Y no fue para tanto lo que soltó contra el Borbón Playboy y contra el dictador Miguel Primo de Rivera, que era además un dirigente intelectual que ha pasado a la historia. ¿Primo de Rivera? Sí, no. tremendo. Ha pasado a la historia como un campechano también, un dictador blandito, una leche, dictador blandito, ¿no? Pero tú cada vez que aparezca un campechano en tu vida, tú agárrate la cartera lo primero. Eso es un campechano la cartera, ¿no? Tenemos que hablar más despacio en algún momento de una buenísima biografía de Primo de Rivera que ha salido hace solo unos meses, sí, de Alejandro Quiroga, buenísima, ¿no? Es un experto en nacionalismos y en populismos y que destapa muy bien a este pollino de Primo de Rivera, ¿no? Al campechano paternalista, que fue un tipo además sin escrúpulos y maestro de las noticias falsas. ¿También? Un maestro fue. Sí. Fue un adelantado a su tiempo, entonces. Sí. Hay mucho que contar de aquí. Bueno, pues cuando quieras. Sí, en algún momento habrá. Pero bueno, hoy vamos a las conferencias de Unamuno. Como decía, las 3 en Bilbao y las 3 sobre lo mismo, era sobre el liberalismo. La de hoy, la del 5 de enero, la dio en La Sociedad El Sitio. La segunda la dio tal que pasado mañana en el Círculo Socialista. Y la tercera la dio en el Casino Republicano al día siguiente, el 8 de enero. No sé, ¿qué diría este hombre para que un mes después lo deportaran a Fuerteventura? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision
that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. Se me ocurren tres cosas: que cantarle al silencio puede ser maravilloso, que si te destierran Fuerteventura, bueno, pues no es el peor lugar en el que puedes acabar. Y oye, ¿por qué tres conferencias en la misma ciudad y las tres tan juntas y eran sobre lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Que llenaba sala y había que repetir o qué? No, esto fue más bien problema de los convocantes, no de Unamuno. Pues porque a lo mejor había mal rollo entre la sociedad del sitio, entre el círculo socialista y entre el casino republicano. O sea, de hecho, fíjate que en aquella primera conferencia del día 5 la inició Unamuno precisamente reprochando que no se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Claro. Con el genio que tenía Miguel de Unamuno, genio pero un señor correctísimo, lo que vino a decir es: no sé por qué leches me vais a hacer hablar de lo mismo en la misma ciudad y tan seguido, pudiéndolo hacer en un solo día y en un solo sitio, ¿no? Hombre, lo dijo con otras palabras. Él en realidad lo que dijo, que es como empezó, dijo: de buena gana hubiera hecho una sola cosa para los tres y explicar lo que puede ser un liberalismo socialista y republicano, un socialismo liberal y republicano y un republicanismo liberal y socialista. Y en qué respectos estas cosas pueden concordarse y en qué respectos pueden diferenciarse. Pero puesto que esto no es posible, y si tengo tiempo y ánimos, que creo que sí, podré hablar en los otros dos sitios. Está bien. O sea, sí, esto es como empezó, ¿no? Bueno, pues esto es lo que decimos algunas veces, ¿no? Pues que al final los que más zancadillas ponían a la República eran los republicanos, ¿no? Vamos a pelearnos entre nosotros, ¿no? Y así nos cargamos lo nuestro, ¿no? Bueno, Unamuno diciendo, lo que pretendía decir era que se puede hablar del liberalismo socialista y republicano, pero los liberales, los socialistas y los republicanos, pues nada, que no quisieron juntarse. ¿Y qué dijo Unamuno en esa primera conferencia para que resultara después tan polémico? Pues aquí el tema es que es difícil encontrar lo que dijo, porque los discursos que se publicaron en su momento pasaron por la censura militar de la dictadura, ¿no? Seguramente en algún sitio estará, pero yo tengo los discursos pero censurados, ¿no? El primer discurso empezó bien, pues lo que viene a ser una conferencia muy académica, ¿no? Empezó haciendo un recorrido histórico por el liberalismo político, porque dijo que para entenderlo había que conocer la historia, ¿no? Lo dijo muy bonito, ¿eh? Él dijo: porque la política es historia y la historia tampoco es más que política, ¿no? Puede decirse que en la historia lo que en una u otra forma no es política es arqueología. Es algo muerto, decía él, ¿no? La historia viva es otra cosa, es el esfuerzo constante del pasado por hacerse porvenir. Qué frase tan de la bonita. Tradición. Sí, el esfuerzo constante del pasado por hacerse porvenir, qué bueno. Por hacerse porvenir, sí. De la tradición por hacerse progreso o hacerse utopía. Claro, que este tío que hablaba muy bien, coño, con lo que hace ser catedrático y de Bilbao. Bueno, sí. Bueno, pues a partir de esas primeras palabras, Unamuno hace efectivamente un recorrido histórico, los francos, los comuneros, la burguesía, que si las Cortes de Cádiz, hasta que llega a la restauración de Borgoña, ¿no? Y ahí, pues Unamuno, pues, como yo, se tiró en plancha, ¿no? A lo loco, ¿no? Pero él con finura. Y aquí empiezan los problemas. De hecho, no se conserva el discurso entero, porque cuando se publicó en el diario El Liberal, la censura militar, la del Mostrenco de Primo de Rivera, hizo varias tachaduras, ¿no? Lo único que se puede leer es... estoy leyendo lo que dijo él, vino lo que se llamó la Restauración y poco después esa Constitución híbrida de 1876 llena de contradicciones íntimas en que no se sabe bien, aquí hay algo tachado, si el rey es constitucional o es rey por la gracia de Dios. Aquí viene otra tachadura, ¿no? Y sigue, es una obra maestra de logomaquia. ¿Logomaquia? Yo aluciné, es que yo no había oído en mi vida esta palabra, ¿no? Bueno, pues logomaquia es una discusión en que se atiende a las palabras, pero no al fondo del asunto. Bueno. Sí. Mira. Bueno, pues eso es lo que le parecía a Unamuno, eso de la monarquía o rey constitucional. Palabrería superflua para no abordar lo importante. O sea, rey, monarquía, constitución, no. Un rey y una constitución son agua y aceite. Un humano que está en la jefatura del Estado solo por derecho de nacimiento, eso es lo más antidemocrático y lo más anticonstitucional que hay, hombre. Vete a la mierda. Hombre, tampoco. Deja ya de morir.
va por mí. Joe Crepúsculo, sí. Cuadra bien. Oye, ¿cuánto tardaron en empezar los problemas para Unamuno por esas conferencias? Porque si al cabo de un mes le cerraron, no debió pasar mucho tiempo. Pues el mismo día 5, nada más terminar la primera. ¿Sí? O sea, antes de dar las otras ya había lío. Sí. Tal que hoy estaba dándola, bueno, tal que hoy no, porque era por la tarde, ¿no? Pero tal que mañana, Día de Reyes, el capitán general de la zona, que era un esbirro de Primo de Rivera, ordenó a Unamuno y al que lo convocó, al presidente de la Sociedad Liberal, que se personaran ante él inmediatamente. Parece que pretendió echarles un sermón el militar por la conferencia dada y que les vino a decir que mucho cuidado con lo que iba a decir en las dos siguientes. Bueno, pues Unamuno le contestó como solo él sabía contestar a reyes y militares, ¿no? Prácticamente le mandó al guano. Anda, vaya usted por ahí, me gusta decirme en la conferencia que tengo que dar, ¿no? Unamuno volvió a decir lo que quiso en las otras dos conferencias, censuraron, esta vez ya no líneas, sino varios párrafos cuando hubo que publicarlas, pero lo que ocurre, que esta es una segunda parte de la historia, es que en realidad aquellas conferencias venían a llover sobre mojado. O fueron la gota que colmó el vaso del aguante de la dictadura con Unamuno. Porque este tipo era muy valiente, sí, ¿no? Y es que ocurrió lo siguiente. Primo de Rivera, tenemos que irnos un poquito, unos meses antes de estas conferencias, Primo de Rivera, tras el golpe de Estado con el apoyo de Alfonso XIII, nunca hay que olvidar esto, que por eso se le conoce como el rey perjuro, porque juró la Constitución y luego se la saltó y la suspendió. Claro, sí. Y la suspendió, tremendo, ¿no? Bueno, pues Primo de Rivera se obsesionó, después de dar el golpe de Estado, con un ministro de la izquierda liberal, era un político zamorano, con mucho prestigio, que se llamó Santiago Alba, ¿no? Primo de Rivera se cebó con él, pero que le puso la proa y no paraba, ¿no? Y el hombre pues tuvo que acabar largándose de España. Pero además de cebarse, soltó todo tipo de noticias falsas contra este exministro, que la prensa súbdita de la dictadura y del rey pues reproducían sin dudarlo. Toda noticia falsa, allí que la publicaban. Y además Primo de Rivera consiguió que un juez abriera causas contra el exministro basándose en los bulos que salían en prensa, pero sin ninguna prueba. Joder, estás hablando de algo que ocurrió hace 100 años, pero hay cosas y situaciones hoy, en fin, que no difieren tanto, ¿eh? Es que son clavadas. No. Es que son clavadas. O sea, todo el mundo tenemos ahora mismo en la cabeza lo que ocurrió con Pablo Iglesias. Te cebas en él, te cebas y venga, sueltas de todo, ¿no? Porque, claro, eso de recoger una noticia falsa sabiendo que es falsa y decir eso de burdo, pero voy con ello, como dijo Ferreras, pues eso ya lo inventó Primo de Rivera con sus periodistas a sueldo, ¿no? Y como también ha ocurrido ahora, cuando el caso del ministro Santiago Alba llegó al Tribunal Supremo, se resolvió con el sobreseimiento del proceso por la falsedad de las acusaciones. Pero claro, es que eso fue 3 años después, cuando ya has deteriorado tanto la figura de alguien que cuando, bueno, pues te declaran inocente, ya da igual, estás hecho una piltrafa, ¿no? Ya da igual lo que digan, ¿no? Pero Unamuno sabía que todas las acusaciones que se estaban haciendo eran falsas y lo sabía desde el primer momento y fue el único que le defendió, teniendo en cuenta que Unamuno era un señor de derechas, muy de derechas, y el exministro era un señor muy de izquierdas, pero bueno, es que no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Unamuno sobre todo era de derechas, pero era un tipo bastante honesto, ¿no? Bueno, pues Unamuno tenía una columna en el periódico El Liberal que se llamaba Las enfermedades del patriotismo. Mira qué título más bonito también por una columna. Sí. Bueno, pues 2 meses antes de las 3 conferencias, con el golpe de Primo recién arreado, escribió Unamuno un artículo titulado No hay que calumniar. Y ahí en ese artículo defendía que todo lo que se estaba diciendo contra el exministro Alba era mentira y que además los medios de comunicación no le permitían defenderse. Y bueno, ahí fue cuando Primo también se la juró a Unamuno. Y la condena fue desterrar a Fuerteventura, ¿no? Bueno, que hay una imagen, por cierto, que la busque la gente graciosísima de Unamuno subido en un camello, que eso, ver a ese señor con esa cara en un camello cayéndose por el culo es divertidísima, ¿no? Bueno, pero es que es verdad, las dictaduras condenan sin juicio. Aquel artículo, sumado a las 3 conferencias de Bilbao, provocó que una real orden
del Playboy perjuro de Alfonso XIII, el Borbón al servicio del dictador, enviara al destierro a Fuerteventura a Unamuno y ordenó también el cese en los cargos de vicerrector en la Universidad de Salamanca, de decano en la Facultad de Filosofía y Letras y la suspensión de empleo y sueldo de catedrático, ¿no? Pero bueno, esta también ya es otra historia. Como dijo alguien en defensa de Unamuno en aquel 1924, tenemos el presentimiento de que Primo de Rivera será el último gobernante de la infamante monarquía española. Todas las cosas caen por el lado que se inclina, es verdad. Y como Alfonso XIII se inclinó con el dictador Primo, cayó después de Primo. Yo me cantaba pa' que me escucharan y porque mi voz fuera. Pues nada, Nieves, que tengas una buena noche de Reyes y nos reencontramos el lunes. Muy bien, ¿vale? Un beso. Que te un beso muy bien. grande. Adiós. Chao. Suscríbete a La Ventana. I love the looks of you, the love of you, the sweet of you, the pure of you, the eyes, the arms, the mouth of you, the east, west, north, and the south of you. I'd love to gain. Nos persigue la lista de los 200 mejores Pero esta es indiscutible. cantantes de la revista Rolling Stone. Qué debate tuvimos ayer con Santiago Niño, con Marc Amorós. Sí, con Marta Fernández. Pero yo creo que esta la ratificarían los tres. Sí, Billie Holiday sin duda. Es una de las reinas de la música de una reina, para hablar en una noche de Reyes de una tradición que nos conecta con esta semana epistolar que hemos puesto en marcha en La Ventana, porque a esta hora suponemos que las cartas destinadas a sus majestades los Reyes de Oriente habrán llegado ya a su destino. Sí, yo creo que sí. Estarán ya en fase de distribución y cumplimiento de deseos, o no, depende del comportamiento del año. Pero en fin, de todo esto vamos a hablar hoy en Cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además, enseguida vamos con las cartas a los Reyes, pero la costumbre más extendida, o la primera, nos remite a Papá Noel, que viene de la figura de San Nicolás, un obispo turco del siglo IV, que según cuenta la leyenda, dejó caer monedas de oro por la chimenea de la casa de una familia sin recursos. Y desde entonces pasa lo que pasa, sí, que trae regalos a los niños, ¿no? La repercusión de Papá Noel, la verdad es que es increíble. En un momento en el que apenas escribimos cartas manuscritas, en Laponia, Finlandia, donde tiene su casa, su sede principal, ahí. Lo sé, reciben más de 500.000 de cartas al año de 200 países distintos. En Navidad, unas 30.000. La carta más antigua que se conserva vinculada a San Nicolás es de principios del siglo XIII. Escribe un niño: escucha mi voz a través de las nubes y esta noche dame algunos juguetes. Bueno. Y en 2014, esta historia es curiosa, se encontró en un internado femenino de Gales una misiva dirigida ya a Papá Noel como tal de 1922. La encontraron limpiando una de las chimeneas. Era de una niña de 10 años que pedía un vestido de noche y una novela basada en la Primera Guerra Mundial. Pero mi historia favorita relacionada con este tipo de correspondencia tiene que ver con el escritor del Señor de los Anillos, con Tolkien, porque cada Navidad, mientras duró la infancia de sus hijos, escribió ingeniosas cartas en nombre de Papá Noel, narrando sus aventuras y las de sus ayudantes. Las ilustraba con dibujos, personalizaba hasta los sobres. Afortunadamente se conservan, fueron editadas por su familia y el libro en España que podemos encontrar en librerías se llama Las cartas a Papá Noel. Mis queridos chicos, este año tengo muchísimo trabajo y se han estropeado algunos de los regalos que tenía listos. Un día muy ventoso de noviembre, se me fue volando el gorro y se quedó colgado de la cúspide del Polo Norte. Le dije que no lo hiciera, pero el oso polar se empeñó en subir a buscarlo y lo hizo.
pero el polo se rompió por la mitad y cayó sobre el tejado de mi casa. Toda la nieve del tejado resbaló y acabó dentro de la casa. Os envío un dibujo del accidente y de mi casa nueva en lo alto de unos acantilados. Por cierto, ¿cuándo va a aprender Michelle a leer y a escribir cartas? Hasta pronto. Son buenísimas. Otra carta histórica relacionada con esto es la que envió una niña a Kennedy el 28 de octubre de 1961. Atención, después de escuchar a sus padres hablar de la posibilidad de pruebas nucleares soviéticas en el Polo Norte. Sorprendentemente, el presidente de los Estados Unidos contestó a la niña. Estimado señor Kennedy, por favor, evite que los rusos bombardeen el Polo Norte, porque matarán a Papá Noel. Tengo 8 años, estoy en 3er grado en la escuela. Estimada Michelle, me alegró recibir tu carta sobre tratar de evitar que los rusos bombardeen el Polo Norte y arriesguen la vida de Santa Claus. Comparto su preocupación por las pruebas atmosféricas de la Unión Soviética, no solo para el Polo Norte, sino para países de todo el mundo. Sin embargo, no debes preocuparte por Papá Noel. Hablé con él ayer y está bien. Volverá a hacer sus rondas esta Navidad. Sinceramente, Kennedy. Míralo. Qué bueno. Sí, Kennedy contestó así pocos días después, pero los soviéticos detonaron en el Círculo Polar Ártico, en su zona de pruebas, la conocida como la bomba Zar, unas 1500 veces más potente que las que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki combinadas. Pero bueno, al final, Papá Noel vivió. Sí, y sigue sano y salvo. Laura, volvamos a lo de las cartas a los Reyes, que era el comienzo de esta cartografía de hoy. A ver, la festividad como tal se inició en Alcoy en 1866, ahí se celebró la primera cabalgata, y desde ese momento se ha extendido, bueno, no solo por España, sino por otros países también. Sí, pues precisamente la tradición de la Carta de los Reyes que acompaña esta celebración parece haber nacido como un intento de competir contra la costumbre de escribir cartas a San Nicolás. Siempre queda el recurso de escribir a todo el mundo. Eso es verdad, que muchos niños aplican. No lo digo yo, lo dice el autor del libro Mitos y Ritos de la Navidad, Pepe Rodríguez, y os preguntaréis, ¿cuáles son las cartas a los Reyes más antiguas que se conservan aquí? Pues ni idea. Pues están en Terque, una localidad de Almería, dentro de un museo dedicado a la escritura popular que tiene una colección, Carlas Marta, de 30.000 cartas, entre ellas miles relacionadas con los Reyes Magos, y en particular conservan una misiva de 1899 considerada de las más antiguas de España. Nos lo cuenta Alejandro Buendía, director de Museos de Terque. Las cartas a los Reyes Magos se pusieron un poco de moda a final de las últimas décadas del 19, entre la burguesía española, pues los pobres realmente tenían poco que pedir. Y bueno, pues la carta más antigua que conservamos es una carta de una niña de Terque, se llamaba María Yebra. Mis queridos Reyes, voy al colegio de la Compañía de María y quiero una muñeca de China, una caja de dulces y un cabá. Una carta muy sencilla, pero bueno, reúne esos 3 elementos: un juguete, una caja de dulce y un cabá, que era una cartera de escuela, ¿no? Hay cartas que reflejan el momento y el tiempo y las costumbres, ¿no? Hay una niña de la burguesía de Almería que en los años 50 dice una carta: quiero que le traigáis a esos niños pobres que se quedan mirando los escaparates, que tienen tanto frío y que no tienen que comer. Fíjate, también me comentaba Alejandro que es interesante ver cómo ha cambiado el lenguaje, la caligrafía. ¿Y la sociedad? Eso es. En los años 30, en la escuela se enseñaba a escribir cartas. A partir de los 50-60 la costumbre se popularizó, las papelerías vendían modelos de misivas para reyes y en el museo siguen ampliando su archivo. Desde hace 20 años organizan un concurso de cartas a los reyes. Reciben centenares, retratan los problemas actuales del coronavirus a la guerra de Ucrania junto a la lista de regalos. Que los niños sigan escribiendo cartas, que la metan en un sobre, que sepan poner la dirección y el remitente, que sepan lo que es un sello y que bueno, que tengan esa ilusión, ¿no?, por pedir sus juguetes. Y en esos sentimientos pues aparece en cada momento los problemas que tiene la vida cotidiana de la familia, de los padres, piden porque los padres tengan trabajo. He sido buena, quiero que mi abuela Encarna, que no se muera, quiere venir a mi comunión. El segundo deseo es que los niños pobres tengan comida, familia, un refugio, ropa. Yo tengo en Ucrania amigos y me gusta Leopold.
¡Feliz Navidad! Esta generación última va a quedar muy poca memoria de sus sentimientos, de sus palabras, porque los WhatsApp, los correos electrónicos, eso todo va a desaparecer. ¿Qué tipo de museo habrá que crear? Nosotros vamos a conservar la memoria escrita de las cartas que estuvieron escritas en un papel, con un bolígrafo o una pluma. Fíjate, es el espíritu de esta sección también. El concurso es para todas las edades. La misiva ganadora de esta edición la firma una mujer, Lola, de 63 años. Queridos Reyes Magos, desde niña he querido montar en bici, pero debido a mis miedos y temores nunca aprendí a montar. Pero este año, cuando conducía por la calle Murcia, no podía creer lo que veía. Una señora en bici, pero su bici tenía 3 ruedas, una adelante y 2 atrás. Esa era mi bici, pensé, por favor, ¿podréis traerme una? Prometo ser buena, cuidaré con más ahínco el planeta y me voy a jubilar. Ya me imagino yo con mi bicicleta por el carril bici, con mi pelo al viento y saludando a todo el mundo que se me cruce. Os saludo con todo el cariño de que soy capaz, que es mucho. Lola. Una bicicleta. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? 63 es. años para aprender a ir en bici, pues no ninguna edad tampoco inalcanzable. Oye, todo esto que estás contando, Laura, en un momento, el otro día lo comentamos con Nico, a propósito de las cartas de los reclusos en las cárceles, ¿no? Con sus familiares, en un momento que la comunicación postal está desapareciendo, vamos, por temas personales, se entiende, ¿no? Postales navideñas también están en peligro de extinción ahora mismo, ¿no? Esa tradición que parte de Alemania y se fue extendiendo, está muy vinculada a las familias reales. En el archivo del etnólogo Joan Amades, un personaje muy interesante, vital en el estudio de la cultura catalana, que está en Cataluña, han conservado casi 1000 tarjetas de Navidad. Las primeras datan de 1837. Según cuentan sus responsables, los repartidores del Diario de Barcelona empezaron a regalarlas a cambio de una propina. Luego diferentes gremios como los serenos se apuntaron a la moda, se ilustraban con detalles de sus profesiones, mensajes. Son visualmente preciosas, pero se hizo tan popular que la gente llegaba a colgar carteles en casa diciendo, por favor, no se aceptan más felicitaciones o no se darán aguinaldos. Y de cartas vinculadas a estas fechas, os recomiendo curiosear también en las que escribieron soldados ingleses y alemanes durante la Primera Guerra Mundial, en 1914, en el frente del sur de Bélgica. Después de 4 meses de combates, centenares de muertos, los soldados rasos, por iniciativa propia, declararon una pequeña tregua por Navidad. Salieron de sus trincheras e intercambiaron regalos. No sé si conocéis la historia. Hay una película francesa, Joyeux Noël, que creo que es candidata a los Oscars a la mejor película, que fue a la mejor película extranjera y que narra este episodio, ¿no? Sí, uno similar. Es que fue muy emotivo. Jugaron un partido de fútbol, celebraron una misa y hasta cantaron juntos. Al parecer, la iniciativa partió de 2 soldados de bandos opuestos y luego le siguieron otros compañeros. Duró un día. Hacia las 3:30 de la tarde, descubrimos un cartel alzado sobre las trincheras enemigas. Concierto aquí, esta noche. Todas las tropas inglesas están invitadas. Parece imposible que puedan suceder cosas de este tipo. Enemigos peligrosos que salen fuera, que se encuentran con toda la buena voluntad y que después vuelven a sus trincheras y disparan al primero que asoma la cabeza. El soldado que he conocido había sido camarero en Londres y hablaba un poco de inglés. Decía que ellos no querían combatir. A las 4 de la mañana, su banda tocó algunos cantos. Puedes imaginarte nuestros sentimientos. Le estreché la mano a varios de ellos y ellos nos dieron cigarrillos y puros. Hemos aprovechado ese tiempo de quietud, ganando tiempo a la muerte. Cuando se enteraron los superiores, castigaron a los responsables y se intentaron silenciar los hechos, pero estaban las cartas y otros documentos que detallaban lo sucedido. Se recopilaron, por cierto, en un libro en 1999. Hay una película ahora mismo en Netflix que hemos comentado en alguna ocasión en La Ventana y que es candidata a los Oscar, que es Sin Novedad en el Frente. Que termina con un episodio un poco parecido a lo que acabas de contar, cuando estaba ya firmado prácticamente el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Un gilipollas de general o comandante, no sé lo que era, mandó a sus soldados a ocupar una trinchera enemiga y en esos minutos de prórroga, cuando ya las armas habían callado, ahí murieron un montón de gente. Ostras, es una historia... Qué historias terrible. Nos siguen llegando, ¿eh? La verdad que sí. Oye, lo de las treguas para fiestas en un conflicto bélico no es algo tan extraño. De todas formas, todo esto que estás contando nos lleva al territorio
territorio de los adultos, al ejercicio de escribir y recibir estas misivas, que puede tener, bueno, y que tiene de hecho un trasfondo histórico y social muy, muy grande, bueno, y muy actual. Comentamos hace unos días el caso de esta residencia de Pontevedra. El director acabó desbordado, que pidió que enviaran cartas para los hombres y las mujeres que están ahí, que estaban solos, y bueno, los han inundado a cartas. Luego una madre se ha hecho viral estos días por revelar el contenido de la carta de su hijo a los Reyes Magos, donde habla del acoso que sufre en el cole. Dice: no busco regalos, ni dinero, ni material del colegio, busco la amistad de mis compañeros. Que eso sería un poco, ¿verdad?, la otra cara, el otro lado de las cartas. Sí, es una forma de hacer balance sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno. También hay escritores que han hecho ejercicios literarios maravillosos a raíz de plantearse escribir una carta de este tipo, desde Virginia Woolf a Gloria Fuertes. 5 de enero. Dios manda a tus Reyes Magos esta noche de enero a que nos echen tiernos rapapolvos. Échales un amor a las pobres solteronas, una ilusión a los aristócratas, una honradez a los pobres políticos y quítales el miedo a los millonarios. Vamos, Señor, tú puedes, porque estás más allá y más acá de tus altares y más cerca del circo. Y por eso le hemos pedido a un escritor de los que suele pasar por la ventana con sus libros que nos regalara su carta a los Reyes Magos. A ver si descubrís quién es. Queridos Reyes Magos, este año, como he sido tan bueno, os quiero pedir algo muy especial: comprensión. Tenéis que tratar de comprendernos y admitir que somos una raza de mucho pedir y poco dar, que somos de los que creemos que necesitamos cuando todo tenemos, de los que cuanto más, mejor, mucho mejor. Por eso, cuando lleguen las cartas de nuestros hijos pidiendo lo que no necesitan, os pido que comprendáis que, aunque las ilusiones nunca se materializan en objetos, tengáis presente que lo único que importa es que los más pequeños no pierdan la ilusión. Este es César Pérez Gellida. Eso es. Que estuvo no hace mucho presentándonos aquí su último libro, Nos crecen los enanos. Oye, pues con su carta cerramos hoy la ventana, bueno, con su carta y con música, ya que estamos en Noche de Reyes, una canción titulada El Rey del Rock and Roll. hala, un beso muy grande. Adiós. Besos. Suscríbete a La Ventana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.